Yo tengo un llamado, conozco al Señor desde los 17 años, pero yo aún así en la juventud ya empecé en iniciación de una vida delictiva. La cárcel, cuando yo llegué, agoté todos mis recursos económicos que viví dentro de la cárcel, casi 6 años que estuve dentro de prisión. Yo no solicité el divorcio, lo solicitó mi pareja. Okay. Entonces ella lo tramita y ahí es donde yo le entrego a Dios a esta persona. Pero dime, ¿has tenido tú que perdonar a alguien? He pedido más perdón que perdonar, porque he hecho más daño de lo que me han hecho daño a mí. Aunado al alcoholismo, la adicción. Inicié con la cocaína, ya después fue la piedra la que me atrapó. Y en esas acciones, viviendo esa situación, ¿eras feliz? No. Bienvenidos a este nuevo episodio, en donde vamos a tratar con una persona maravillosa que lo conozco desde que él era un niño. Él, por supuesto, va a aparecer en este episodio como anónimo. Por supuesto, porque yo quiero que él se sienta muy a gusto y pueda platicar de su experiencia. Podemos hablar duro y quiero hacerle preguntas que a veces la gente no entiende porque yo no las entiendo. Yo creo que muchas veces nosotros como familia, como amigos, no entendemos el por qué después de vivir situaciones diferentes, diversas, pruebas fuertes, de repente vuelves a caer en hacer cosas que nos puedan lastimar, ¿no? Nuevamente a uno mismo. Y entonces, esta intención de este episodio es que él se sienta sumamente cómodo, pero conocer cómo es que después de vivir diferentes etapas, circunstancias, cosas fuertes, vuelves nuevamente a recaer y eso es como lo más importante de conocer cómo es que Dios siempre está buscándonos. Pues bienvenido, mi querido Anónimo. Me da muchísimo gusto de verdad tenerte aquí. Yo le pido a Dios que seamos de bendición a las personas que están viéndonos para que ellos conozcan que finalmente, y aunque sea de repente no entendemos que somos no los mejores, Él siempre nos sigue buscando, ¿no? Y eso lo he visto mucho contigo, mi querido Anónimo, os le voy a decir. Bienvenido. Gracias, Connie. Pues espero que también esta entrevista nos dé como prioridad el entender cómo el amor de Dios es, ¿no?, en nuestras vidas, porque yo he querido analizar el amor de Dios y mucha gente incluso lo compara con el amor de una madre. Yo creo que va mucho más allá que el amor de una mamá, ¿no? El amor de Dios, ¿cómo se ha manifestado en mi vida? Pues a través de mucha rebeldía, principalmente de mucha rebelión, Yo tengo un llamado, conozco al Señor desde los 17 años, pero yo aún así en la juventud ya empecé en una iniciación de una vida delictiva. Yo quiero contarles rápidamente que yo a mi querido Anónimo lo conozco desde que era un niño de 2 años, 3 años. Y desde que yo lo conocí, quiero decirles que es astuto, tremendo. Tiene una facilidad de palabra increíble. Puedes hablar con él y aparte una retención maravillosa. Yo realmente me quedaba muy sorprendida porque desde que era niño yo podía hablarle de algo y él me sacaba, contestaba, hacía, y yo me quedaba sorprendida porque para mí el que un niño de 2 o 3 años de repente te dé contestaciones que no esperas, y dices, wow, ¿no? Él es así, él es un hombre muy astuto, muy inteligente, siempre se me ha hecho muy, muy inteligente y que desgraciadamente... pues ahorita nos cuenta que a los 17 años conoció a Cristo, pero porque antes, ¿puedes contarnos un poquito de qué pasa, Arturo, con tu vida entre los 2 años que yo te conocí y los 17 años antes de conocer a Cristo? ¿Tú qué recuerdas de esa etapa? Bueno, mi papá falleció cuando yo iba en quinto de primaria. De él tengo vanos recuerdos. Viví un tiempo con él. La mayor parte de mi infancia la estuve con mi mamá y mi hermana. Mi hermana, al cuidado más que de mi madre y de mi hermana, que fue como más mi mamá, ¿no? Las dos fueron mi madre. Pero bueno, mi madre estaba ocupada, tenía una tienda y pues mi hermana se ocupaba más de mí. Esa era parte de mi infancia. Cuando ya entro a la pubertad, a la adolescencia, termino la secundaria, ya no concluyo yo la preparatoria porque pues yo ya empezaba con la rebeldía.
Y ahí fue en un destello de desesperación de mi hermana por no perderme, porque ya me veían que iniciaba en cosas malas. Conozco en un centro de rehabilitación a Cristo. Se me presenta al Señor a los 17 años, aproximadamente a los 18. Ya había conocido agrupaciones donde ya me habían advertido, ¿no? De que podíamos pasar de 5 a 15 años perdidos en esos vicios. Y yo hice caso omiso, ¿no? Tú aquí me estás hablando, yo te hablé siempre que eras muy inteligente, ¿no? También yo conozco a tu familia y sé que bueno, todo lo daban por ti, Sí. absolutamente, todo. Y lo siguen dando. ¿Tú crees que eso tuvo algo que ver en que tú fueras rebelde? Como que haya una sobreprotección, una sobre eso, ¿no? Digo, porque uno como familia, como mamás, como hermana, como todo, siempre estás tratando de apoyar a tu familia, ¿no? Siempre sacarlos todo. ¿Tú crees que ellos, el cómo ellos eran contigo, se prestó a esa situación? ¿A que tú fueras rebelde? No. ¿Tú crees en los fondo, genes? yo creo, bueno, Ajá. la genética, yo le voy más y baso toda mi teoría, todo mi criterio al fundamento bíblico. O sea, de las cadenas generacionales que nos advierte la Biblia, que nosotros podemos ser rompedores, porque la Biblia habla de que Dios puede visitar la maldad del hombre hasta la 3ª o 4ª generación. Pero también habla de que Él puede bendecir hasta 1000 generaciones. O sea, ¿cómo es el amor de Dios que nada más maldice 4 generaciones y bendice 1000 generaciones? Nosotros nos volvemos rompedores de cadenas, pero sí existen y son reales, son palpables. Yo lo vi, por decir, mi papá falleció en un accidente automovilístico ebrio. Y yo, aunado al alcoholismo, la adicción. Entonces inicié con la cocaína, ya después fue la piedra la que me atrapó, por muchos años yo fui consumido por eso, o sea, y es una batalla, ¿no? Es una guerra espiritual que son las cadenas fuertes a romper. Ahí en donde yo entro con lo cristocéntrico, ¿no? Que es la rebeldía y, como dices, tal vez Dios nos llena de dones, pero no sabemos en qué manos estamos y cómo los vamos a ocupar. O sea, yo pude haber sido muy inteligente, yo pude haber tenido muchos talentos, ¿no? Pero en las manos equivocadas les das mal uso y pues también, así como Dios nos ve, nos observa, también pues tenemos un acérrimo enemigo que es el diablo, Satanás, ¿no? Que el Señor lo reprenda, pero Él también ve las cualidades que Él puede ocupar en nuestra persona. ¿Para qué? Para que también nosotros de algún modo pues nos desenfoquemos de una vida en Cristo y pues Él nos tenga como títeres, como esclavos, como nos quiere tener a toda la humanidad, ¿no? Como esclavos a los vicios, y de esa manera pues no tener la libertad que el Señor pues nos puede dar. En mi caso, pues yo después de la pubertad, ya en una adultez, entré como en cosas más serias, ¿no? A través de mis adicciones, entré en cosas más serias, entré relacionarme con personas, pues, que ya no escatimaban la vida humana, conocer personas de todo tipo. Eso, o sea, por ejemplo, tú me estás hablando, ¿eso pasó después de los 17, después de que conociste a Cristo? Sí, yo conocí al Señor, pero no me rendí por completo a su propósito. Y aún a la fecha yo estoy entre que sí o no, porque Dios es amor, ¿no? Y sabemos que Él solo le basta un corazón dispuesto, no necesita más. Dios no ocupa títulos, no ocupa que una persona sea teólogo, que sea sabio, ¿no? En la palabra, porque incluso eso dice que a mayor sabiduría, mayor condenación. Entonces, entre más uno conoce de Dios, pues también te condenas, también Dios te exige más porque sabes, conoces más al Señor. No, pero te voy a decir algo. O sea, tú ya conoces de Dios. Tú, por lo que me dices, a los 17 años lo conociste y después volviste a conocer a personas que volvieron a hacerte regresar a esa vida que, desgraciadamente, pero también, o sea, tú dices, bueno, a mayor condenación, sí, eso también lo sabemos, pero de todos modos, dice, en la Biblia dice, por ignorantes su pueblo pereció. Entonces, a lo que voy es, primero, no podemos pensar que la gente, por no saber,
se libra, no, o sea, porque hay gente que muchas veces dice, ay no, yo no quiero saber porque si no sé no voy a tener condenación, no, o sea, Dios siempre llega por medio de este video, llega por medio de una persona, llega por medio de la televisión, llega de mil maneras a que tú lo conozcas, entonces, porque Él sabe que conoce de Dios, Él sabe de la palabra. Y yo te voy a decir por qué, porque después de que Él conoció de Dios, vuelve a caer con estas personas. Y bueno, retomamos. Ese es el tema, ¿no? Que si lo platicábamos antes de empezar la grabación, si a mí algo me deja perplejo de Dios, es su amor y su fidelidad. Porque yo realmente sí me considero que he sido una persona que ha abusado muchísimo de la gracia de Dios. Pero como testimonio vivo, yo sé que mientras haya vida existe esa esperanza, ¿no? Como lo dice en el libro de Eclesiastés. Yo probé por esa parte de la Biblia que dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Ya a mí, ya en el lapso de mi juventud, pues ya me habían balaceado, incluso pues mi esposa ya se había puesto frente de mí para que no me dispararan, pero traigo un impacto por la espalda. Después vino una separación con mi pareja, luego quise rehacer mi vida, estuve 10 años con otra persona, pero fue lo mismo, o sea, yo no estaba en Cristo, y mientras no estás en el Señor, pues dice la Biblia claro que apartados de Dios nosotros no podemos hacer nada. Y Dios tiene un propósito en la vida del hombre y la mujer, pero también el diablo tiene sus propósitos y no podemos ignorarlo, porque dice, no en balde está escrito en la Biblia que no ignoremos las maquinaciones del diablo. O sea, el diablo también está organizado, también maneja un ejército así por principados, potestades, huestes de maldad, ¿no? Y a veces nosotros ignoramos eso. Entonces, así como se estaban cumpliendo los planes de Dios, el diablo no quería que se cumplieran los planes de Dios en mi vida. Entonces, pues yo perdí todo ese tiempo, entre vicios, entre afanes al mundo, afanes a las riquezas. También eso me hizo querer yo las cosas rápido, y eso fue un parteaguas de que yo también hiciera las cosas así. Entonces ya después Bueno, por ejemplo, ahí podemos una pausa. Tú querías las cosas rápido. Y por querer las cosas rápido, como mucha gente, digo, no eres el único. Aquí el mundo nos está enseñando a que entre más rápido tienes las cosas, más exitoso eres, ¿no? Te enseñan a las personas como que hoy están literalmente ya de viaje en Europa, están viajando en otro estado, están viajando, tienen unos carros maravillosos, están siendo muy exitosos, ya hicieron, pero eso es lo que te está mostrando literalmente las redes sociales, eso es lo que te está mostrando el mundo, pero ¿qué tan de eso es real? ¿Qué tantas personas realmente conocemos que tienen todas esas cosas y son realmente felices? Porque mucha gente solamente está ya viviendo por aparentar, por enseñar cosas. Entonces, de todo eso que tú viviste y todo lo que tú generaste, ¿realmente crees que lo guardaste, dio resultado, eso rápido que querías tú vivir para proveer, para tener más dinero, realmente tuvo resultados? ¿Fue próspero? Para mí todas las respuestas de verdad que aunadas a mi vida están en la Biblia, porque dice que no nos hagamos tesoros en la tierra. A mí me pasó lo que dice la Biblia, que cuando haces tesoros en la tierra llega la polilla y se los come. Y a mí llegó un devorador, y así como lo tuve, lo perdí. Entonces jamás lo disfruté, realmente no tuve plenitud. Entonces ha habido momentos donde yo me he encontrado sin nada, pero en Cristo, y me he sentido más pleno de cuando he tenido buenos momentos económicos sin el Señor. Entonces, yo creo que Dios no está peleado con las riquezas. Eso es un hecho, porque tenemos un Padre poderoso y rico, que de Él dice que las calles son de oro, en donde, si comparamos nuestra vida terrenal, pues dice que el hombre robusto en los Salmos vive hasta 70 y tantos años, ¿no? Si nosotros comparamos 70 y tantos años con una eternidad, pues nos quedamos cortos, ¿no? Para creer que un viaje o casas o carros pudiera ser la plenitud en un hombre, comparado con lo que Dios nos ofrece, porque por mucho que el hombre pueda tener, dice que no puede añadir un día más a su vida, una hora más, lo que Dios da, ¿no? Que es la vida. Y eso pues también no lo compras, ni siquiera compras
la salvación que se encuentra a través de su Hijo. Sí, o sea, lo que tú estás diciendo es prácticamente hubo una etapa de tu vida en donde te afanaste, te turbaste, hiciste todo por tener todo rápido, ¿no? Pero al final todo eso se fue. Es que son caminos de muerte. Todo eso a veces, aparentemente, pues tú puedes ver a la gente bien, pero no sabes realmente cómo viven, ¿no? Y hay muchas personas que tienen casas grandes y están tan vacíos. No, ¿Sí? que te dan a lo mejor una pequeña felicidad, son pequeñas dosis de felicidad que muchas veces Satanás, el enemigo, puede dar, ¿no? O sea, que son esas pequeñas victorias en donde dices, ok, ya trancé y con esta tranza me voy a comprar un carro. Y en el momento eso te genera un poquito de felicidad, pero no es duradera. La diferencia entre la felicidad que te puede ocasionar eso a el gozo que te produce Dios son dos cosas diferentes. No es lo mismo una vida exitosa a una vida en Cristo. Nunca se va a comparar. Y pues yo creo, Dios también dice que, amado, quiero que seas prosperado en todo como prospera tu alma. Si tu alma no está prosperando, pues nada de lo que tú hagas va a salir bien. También dice en Deuteronomio que todo lo que tú hagas en el Señor, mientras estés bien en el Señor, será prosperado. Incluso dice que todo lo que tú toques será bendecido. Con Cristo también hay una cosa que me pasó, y eso fue una situación, ahorita hablando de las distancias entre el Señor y el hombre, ¿no? Yo muchas veces creí que con el Señor y con la vida eterna, con la salvación, con el gozo en la alabanza, yo iba a tener una vida plena. Pero Dios también nos promete una vida color de rosa. Y eso como cristianos debemos de saberlo, o sea, porque a veces ya tenemos a Cristo y queremos que todos nuestros seres queridos caminen con Cristo y queremos que todo sea color de rosa, pero Dios no nos promete una vida sin dolor. Él lo que promete es estar con nosotros, eso sí lo promete. Y hay dos cosas que son imposibles que pasen, ¿no? Una es que Dios no cumpla lo que promete, y la otra es que Dios mienta. Dios no miente y Dios siempre va a cumplir lo que promete. Yo no sabía que a los 17 años, al hacer la oración de fe, al aceptar a Cristo, al pedirle que escribiera mi nombre en el libro de la vida, yo no sabía que Dios ya estaba escuchando eso. Y que a pesar de que yo me iba a ir a perder al mundo, iba a ir a pasar años en prisión, iba a ir a todavía cometer años delictivos, y Dios ahí estaba su gracia sobre de mí, porque yo no fui fiel, pero Él prometió ser fiel. Y a la fecha lo sigue siendo, o sea, conmigo sigue siendo fiel a pesar de que yo he sido infiel, ¿no? Y a lo que voy, que Dios siempre cumple lo que promete. Y Él dice, ¿no?, que todo lo que Él empieza, lo termina y aparte lo perfecciona. A veces queremos las cosas rápido, y yo sé que de los 17 a la edad que hoy tengo, eso ha sido un proceso y que seguirá siendo un proceso en mi vida. Sigo en el proceso de Dios. Sí, porque al final, mira, las personas que están viendo este video de repente creen que cuando ya te dices, es que yo ya conozco a Cristo, yo soy cristiano, Cristo ya está en mi corazón, vivimos en una vida como en Disneylandia, en donde no tenemos problemas, no tenemos conflictos, no tenemos ninguna situación, y la verdad es que no es cierto. Hay personas que conocen a Cristo, de repente escuchan de Él y dicen, sí, yo quiero, porque hay promesas, ¿no? Hay promesas maravillosas en donde dice que nosotros vamos a ser prosperados, que Dios no nos va a dejar, pero cuando Él está en nuestro corazón, Él nos explica que no es que vivamos una vida fantástica y sin llena de tribulaciones, ni pruebas, ni angustias. Él nos dice que esa paz que sobrepasa todo entendimiento es la que vamos a poder vivir. Y desgraciadamente, en esta etapa, cuando tú nos cuentas, tú ya viviste procesos en donde fueron muy difíciles, ¿no? Cuando tú conoces a Cristo y de repente... Quiero aclarar algo, fueron difíciles a raíz de mi desobediencia. Fue un proceso que Dios quiso evitar, porque también yo cuando estaba en la cárcel, yo leía mucho un versículo donde dice, escoge tú la vida o la muerte, el fracaso o el éxito, pero Él nos da un libre albedrío. Entonces ahí no podemos así como que responsabilizar a Dios o culparlo, ¿no? Yo estoy consciente de que a donde yo llegué fue porque yo me llevé ahí con mis acciones. ¿Y en esas acciones, viviendo esa situación, eras feliz? No, por supuesto que no. ¿Te sientes pleno? O sea, sentías como... yo cuando conozco a Dios, empecé a vivir como en plenitud, en gozo, y eso me hizo querer hacer estos videos, eso me hizo querer hablar con la gente y todo, ¿no? Pero
también entiendo que muchas veces las personas creen que en esta etapa somos súper felices, ¿no? Pero también dicen, ay, qué aburrido, o sea, voy a estar ahí, qué aburrido, mejor me voy del otro lado, porque allá sí voy a ser feliz por los videos, las fotos y todo lo que nos están enseñando. En este caso, yo veo que cuando están en la fiesta tomando y emborrachándose, cuando estás, digo, yo lo he hecho, yo te voy a decir, Dios no nos llamó a que nosotros fuéramos y viviéramos en una esferita rosa, en donde no tuviéramos contacto con nadie, no tuviéramos contacto con el mundo, no habláramos con nadie. No, yo conozco a mucha gente que la verdad es que me pregunta, oye, Connie, ¿y tú tomas? ¿Y el vino y todo? Y digo, bueno, pues si fue el primer milagro de Dios, ¿no? O sea, ¿tú crees que Él no tomó o Él no le iba a dar a sus discípulos? O sea, claro, pero Dios dice, todo te es lícito y no todo te conviene. En este caso, y mi pregunta es, ¿fuiste feliz en ese momento? ¿Crees que el gozo que Dios nos da y esa plenitud que yo he sentido, no sé si tú la has sentido cuando estás con Dios, tú dime, ¿la has sentido? Yo creo que todo ser humano, si no tiene al Señor, siempre va a estar en la búsqueda, ¿no? Y hoy, por ejemplo, pues nos ofrece tanto el mundo el esparcimiento, que es las redes sociales, que consumen mucho de nuestro tiempo, mucha de nuestra energía, ¿no? Y mucho principalmente de nuestra atención. Algo que hace siempre el enemigo para atacar es distraernos. Cuando los soldados israelitas salían a batalla, buscaba el modo de distraerlos, ¿no? Ya sea amedrentándolos contra un ejército contrario, pero cuando nosotros sabemos bien quién es quien lucha por nosotros, con quién, en dónde está la plenitud, cuando aceptas al Señor, sí hay una diferencia entre lo que tú puedas tener como en la vida secular, ¿no? Sabiendo que decía el apóstol Pablo, y como ciudadano romano me imagino que él tenía, y él decía, es que yo todo lo tengo por basura, ¿no? Con tal de ganar a Cristo. Cuando nosotros tenemos el enfoque de que todo esto es pasajero, se va a acabar, todo lo que vemos a nuestro alrededor, carros, casas, todo, la vida misma, incluso nosotros, pues nuestro cuerpo se va deteriorando. Entonces, creo que ahí cuando nosotros nos enfocamos en lo eterno, ahí cambia el valor de todas las cosas. Porque pero tú, por yo, ejemplo, ya te has podido desenfocar de lo material, porque yo lo he visto, o sea, por apenas ejemplo, tuve un golpe fuerte precisamente económico. ajá. Y fue así como que por amor a las riquezas, por amor al mundo y una falta de administración, Dios a veces nos quita también todo, ¿no? Y principalmente yo creo que, hablando de un tema cristocéntrico. Pero a ver, cuéntame cuál es la historia. A ver. Yo salí del penal a finales del año pasado, ya llevaba 2 años con mi pareja, empezamos a hacer negocios, a trabajar juntos, nos empezó a ir bien, y yo me vuelvo atrás, ¿no? Al mundo, y empiezo así a tomar y todo, y teníamos cierta cantidad ya juntos, y empieza a haber problemas por esa cantidad. ¿Por qué volviste a tomar? Cuando yo salgo del penal, ya en el penal yo ya estaba concentrado y ya había hecho promesas a Dios, ¿no? Y vuelvo a esa infidelidad, pero yo, ¿por qué vuelvo? ¿Por qué la raíz, no? Por eso, ¿De pero dónde? O sea, específicamente. ¿qué ¿no? promesas le hacías a Dios? El servicio, el servirle, ¿sí? y hay que tener cuidado cuando le prometes algo a Dios, cuídate, porque O sea, no tú es le como dijiste si yo a Dios te prometiera que te voy a servir o algo así. ya y que mi vida se le iba a entregar. No es lo mismo que yo te prometa algo entre nosotros, entre hombres, que llegar y prometerle algo a Dios, porque dice que cuando a Dios le prometes algo y no lo cumples, Él sí se enoja, ¿no? Con la gente con falta de ¿Tú has seriedad. sentido que se ha enojado contigo? Sí. ¿Sí? Sí, ¿Por qué? porque ¿Qué ha hecho Dios? yo tengo consciente que tenemos un Dios de amor, ¿no? Y Sí. tenemos un Dios de misericordia, y que si tú pesas en una balanza, ¿qué pesa más? ¿Si su justicia o su amor? Dice que no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Si fuera así, ninguno de los que estamos aquí estuviéramos con vida, ya nos hubiera. Pero Sí. Dios en su amor pues nos da otra oportunidad, nos sigue dando otra Pero oportunidad. a ti, ¿cómo lo has sentido? ¿Cómo has sentido Y yo sí que he Él se ha sentido enojado o cómo? A ver, cuenta. Es que todo pecado también tiene consecuencia. O sea, toda rebeldía también tiene consecuencias. Dios dice que de ninguna manera también nos dejará sin castigo. O sea, tenemos que saber que también Dios no puede ser burlado. Dios no podemos, ahora sí que engañarlo. Entre nosotros, pues podemos engañar al hombre, pero a Dios no, ¿no? Entonces, yo
en algún momento quise burlar a Dios y también viví la consecuencia de eso. O sea, una ¿Cómo? parte, ¿Qué hiciste? A ver, cuéntame. Yo. la cárcel. Ajá. La cárcel, lo que viví dentro de la cárcel, casi 6 años que estuve dentro de prisión y los ingresos que tuve antes de llegar al O sea, penal dentro tú del dices de estado, que lo quisiste burlar porque tú sabías que tenías un ya un compromiso. compromiso con el de servicio. O sea, tú cuando lo Exacto. conociste, sentiste ese primer amor. Sí, Sí lo sentiste. sí. Fíjate que yo recuerdo mucho también que yo cuando conocí a Cristo, alguien me decía, ¿no? Alguien me dijo, y la verdad estoy muy agradecida con Sandy, que en ese momento era mi consejera, que cuando yo empecé a escuchar de Dios, yo decía, es que Dios, quiero que toda la gente conozca, y me vio tan enamorada, que en algún momento me dijo, Connie, cuídate, cuida ese primer amor. Y me leyó el libro de Apocalipsis en donde dice que Tengo Dios esto nos contra ti. dice que tiene algo contra nosotros, ¿no? Que hemos perdido nuestro primer amor. ¿Y eso qué pasa? Porque cuando nosotros como personas nos enamoramos de alguien, ese primer amor es decir, wow, das todo y hablas súper bien de la persona, quieres estar con la persona, quieres conocer a la persona, quieres y das todo por ello. Eso es lo mismo que pasa con Dios cuando lo conoces. Pero también, nosotros no somos los únicos que en algún momento podríamos enfriarnos, porque enfriarnos significa como que de repente ya tanto amor deja de ser y ya te enfriaste, ¿no? Así se menciona. Pero entonces en la Biblia nos dice, no dejes tu primer amor. Como que fue muy exacto para mi vida cuando me lo dijo, que en el momento cuando yo lo capté y dije, ¿esto que siento puedo dejar de sentirlo? Sí. Y dije, no, Dios, o sea, no me dejes dejar de sentirlo. Te voy a decir algo, a veces no sientes que Dios está contigo, a veces sientes que no te escucha, que no está contigo, que no te ve, que no te oye, Eso es lo que uno cree, pero ¿no? eso creemos. Entonces, en este caso, ese primer amor lo sentiste, pero después, viviste un proceso en un lugar Estábamos o en algo. el tema de la disciplina Ajá, de parte de Dios, ya le había yo prometido cosas a Dios, ajá, no las cumplo, paso un tiempo en un proceso judicial dentro de un penal ujú. y ahí fue donde yo sentí también el castigo. O sea, Tú porque también sentiste la que ahí Biblia te habla había de, castigado. pues claro, o sea, es que sí castiga, o sea, Dios dice, no, es que Dios no castiga, entonces la Biblia dice que Dios azota a quien recibe como hijo, lo azota, entonces Ujú. tenemos que entender que Dios, como un padre, también te va a decir, O sea, no, tú no sabías por que eran ahí, ¿no? consecuencias también de tus Sí, actos, o sea, claro. pero viene un Y dentro castigo de esas también. consecuencias hubo misericordia, porque Dios me guardó. O sea, a pesar de estar entre leones, así, con demonios, ¿no? Dios me estaba cuidando y a la fecha lo sigue haciendo. ¿Cuál sería así como la parte más primordial de esta entrevista? Que a pesar de los errores que uno tenga, no hay una falta tan grave, tan dolosa, que no alcance el amor de Dios. Yo lo he experimentado, yo le he fallado al Señor muchas veces, pero no se trata de las veces que yo le he fallado y tampoco se trata de estarle fallando al Señor a propósito, conscientemente, sino que se trata del amor de Dios, ¿no? Porque muchas personas pueden ahorita estar así en ese vacío, ¿no? De estar consumiendo, de no encontrar una salida, de ya haber visitado tal vez hasta agrupaciones. Y la Biblia es clara, dice que si el Hijo os libertare, seremos verdaderamente libres. Si no está el Señor, yo lo he visto, yo sí siento la libertad ahorita que me puse a cuentas con Dios y estoy buscando de Dios. Pero yo sé que en el momento que deje de asistir a la iglesia, que deje de alimentarme bíblicamente, espiritualmente con la Biblia, que deje de congregarme, que deje de orar, se va a enfriar esa relación y otra vez va a aprovechar, el enemigo va a abrir una puerta y él no toca así decentemente, él sí agarra, se mete y hace un destrozo, ¿no? Entre la familia, entre tu ser. En el caso de las adicciones, pues ahorita hay un auge tan grande, tan extenso y diversidad, ya hay tanta diversidad de adicciones que ya ves incluso madres de familia que consumen, antes era como más de hombres, ¿no? Yo me Ajá. acuerdo que era así como que el hombre, ¿no? La droga relacionado con los hombres, ¿no? Y ahora ya no, ya esto ya no está respetando, es que
¿Tú conoces a mujeres que se drogan y así? Pues O sea, que directamente son... no, pero en el ambiente pues yo veía mucho a donde yo consumía, pues que entraba gente de todo tipo, ¿no? Y que eran mujeres que se Sí, drogaban y tengo que... un recuerdo muy triste de una persona que llega a donde nosotros íbamos, se dice el punto, ¿no? Ajá. A donde nosotros íbamos a comprar y dejó a sus hijos en el taxi para bajarse a comprar dosis de droga y se regresó con unos niños como de 5 o 6 años. Entonces, pues, expones a tus hijos a ¿Y entrar a ese crees que sí ambiente. era para ella No, por o supuesto, o sería? sea, sí, pues se veía, ¿no? Claramente que sí. Entonces, Satanás no respeta nada. O sea, el diablo dice que nada más anda buscando quién robar, matar, destruir. Él no va a agarrar y va a decir, no, no lo voy a tocar porque es un joven, no, no voy a tocar a esta persona porque es una mujer. O sea, él le da igual, él quiere destruirnos, quiere, como nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, él nos ve como una creación de Dios, nos ve como sus enemigos, ¿no? O sea, él ya nos declaró la guerra en el momento en el que nosotros aceptamos al Señor y que pedimos que buscamos esa salvación en Cristo, pues también tenemos que estar conscientes de que a pesar de la vida cristiana y de todas las bendiciones que Dios va a darnos en obediencia, porque la obediencia acarrea bendición, también tenemos que tener en cuenta que tenemos un acérrimo enemigo, que Él no va a decir, no, pues ya se fue con el Señor y ya lo voy a dejar en paz. Él no va a quitar el dedo del renglón y sabe vulgarmente hablando, de qué pata cojeamos, porque Él ya nos tuvo como sus títeres mucho tiempo. Él sabe nuestros gustos, nuestras debilidades y sabe por dónde tentar. Entonces nada más va a estar esperando la oportunidad, pero yo lo que he experimentado, que cuando nosotros oramos, pedimos la cobertura o buscamos de Dios, de la noche a la mañana a Dios nada más le basta, Él no necesita tampoco tiempo. Dios puede hacer todo en un instante porque Él es Dios. Esto que tú me estás diciendo ahorita, para mí es maravilloso. Tú tienes una increíble habilidad y retención de la palabra de Dios que me sorprende y eso me gusta mucho. ¿Esto lo aprendiste ayer en la noche o cuánto tiempo llevas? No, yo creo que lo aprendí en los 36 años de vida. Llevas Pero esto, me pero refiero a a que pesar de esto, Arturo, o sea, no de... digo, porque a veces las personas creen, pues ya sabes todos los versículos, ¿sabes qué? Aprenderte, no es que te aprendas los versículos, es que cuando Lo vivas, aprendes, ¿no? cuando vives los versículos dices, wow, Sí, ¿qué hago aquí? yo lo he experimentado, ¿no? Porque puede uno saber mucha Biblia, incluso pues el Señor nos advertía, ¿no? De esto precisamente decía que el conocimiento nos envanece, pero que el Espíritu es el que nos vivifica. Justamente hablábamos de eso, ¿no? De que a mayor conocimiento, también mayor condenación, referente a que Dios te demanda cada vez más cosas. ¿Y cómo te has sentido tú? O sea, con Yo, respecto a tu conocimiento, a lo que estás es algo que hay que tener viviendo. mucho cuidado, ¿no? Porque, por ejemplo, el Señor, como nos advertía de los fariseos, de los escribas y los maestros de la ley, que eran doctos, ¿no? Y por afuera, ¿no? Pues sabes mucho, y por dentro, ¿cómo estás viviendo tú ¿Y tu tú vida? cómo te sientes que estás viviendo? Le estoy viviendo muchos procesos por parte de Dios, y ¿cómo lo siento yo? Siento el respaldo de Dios. Porque en todas las caídas que yo hemos tenido en estos pocos minutos, que estoy abreviando, ¿no? Sí. He encontrado así momentos de desespero, de decir, no, es que ya no puedo más. Incluso he llegado a dudar como hombre del amor de Dios, de su misericordia, ¿no? Porque he estado en situaciones complicadas una y otra vez y digo, ¿por qué otra vez en lo mismo? O sea, ¿qué pasa, Señor? Pero eso es ¿por qué otra vez? Pero como que le dices a él que por qué Ajá, o como porque tú haciéndolo sabes. responsable, ¿no? ¿Y él es responsable? Por supuesto que no, O nosotros sea, tú somos sabes, eres responsables. consciente de Estoy que él no. consciente, pero a veces ¿Por qué? ¿Por qué eres consciente? Porque conoces su palabra. mira, ¿Y porque él ya te ha no advertido? solo en ¿O los por vicios, qué? por ejemplo, en los vicios es algo que en su proceso de mi vida, una lucha constante, personal. Pero cuando ¿En mi vicios? mamá, Hablando de ajá, vicios. hablando Ok. de vicios, pero vamos a sacar ese tema de lado. No, no, a ver, Cuando mi para mamá no. Ok. le diagnostican, mi mamá tiene poco que falleció, pero cuando le diagnosticaron cáncer, creo que todo ser humano siempre llega a una parte donde se bloquea y cuestiona a Dios, ¿no? Cuestiona, yo a veces creo yo que como el Hijo de Dios mismo nos da la salida a esa situación cuando estuvo en la cruz y decía, si puedes, pasa de mí esta copa, así como de saber lo que voy a vivir, ¿no? Pero él al final dice, pero no se va a hacer lo que yo quiera, se va a hacer lo que tú. Y él, de principio a fin, Jesús, ¿qué hizo? Representó al Padre, ¿no? Y siguió en obediencia a todo.
Entonces, al final, él no quería vivir ese proceso porque realmente él pedía, ¿no? Que se le quitara de eso. Si tú puedes, si tú quieres, quita de mí esto. Pero al final lo tuvo que vivir y ¿qué vino después de ahí? La resurrección, y nos mostró Dios el poder de Dios, ¿no? En su Hijo Jesús. Pero yo creo que a veces esos procesos, como Jesús los vive, los vivimos como seres humanos, donde no sabemos. Hay veces que todo de repente se cierra y tú puedes cuestionar cómo estás viviendo ese proceso. No es malo eso. No, por Porque eso, pero por ejemplo, uh-huh. tú ahorita me estás hablando de que tu mamá le diagnosticaron Yo ahí cáncer. tuve esa duda, ¿no? Y dudó mi fe. O sea, Y yo ahí dudaste de estaba en el por Señor. qué. Ahí estaba en el Señor. Ahí estaba sirviendo en el Señor en el penal. Y estaba ya visitando a mi esposa. Estaba todo y yo decía, de repente sirviendo me llega esta noticia y lo quiero compartir como... O sea, tú ahí, en el momento en donde diagnostican a tu mamá con cáncer, tú en ese momento sirviendo tú estabas a Dios, sirviendo a Dios. Quiero aclararlo porque ahí fue una prueba de mi fe. Cuando en dices, ese momento yo tambaleé porque dije, Señor, ¿por qué ahorita que yo llevo tanto tiempo sirviéndote, lo hago hasta a veces toda la semana, y estoy tratando de suplir áreas en los ministerios dentro del penal, ¿no? Porque creció muchísimo una iglesia en unos 3 años para acá, y viene la enfermedad de mi mamá, y luego el cáncer avanza muy rápido, y luego fallece. Y yo en ese momento, me acuerdo que días antes de que falleciera, recibo una llamada de mi hermana, y me dice, ¿sabes qué? Mi mamá ya está muy mal, ya te la voy a pasar para que te despidas. Yo alcancé a despedirme de mi mamá, pero en la fe yo sí cuestioné, ¿no? Y le dije, Señor, o sea, yo sé que tú puedes sanarla, ¿por qué no la sanaste, no? Y es que a veces las respuestas de Dios no nos da la respuesta que nosotros queremos. Ok, ahí dudaste cuando lo de la cárcel, cuando estabas tu mamá, y también mencionaste otro cuando los vicios, ¿no? En cuanto a los vicios, tú como persona estás batallando con eso, o sea, es una lucha diaria, es una lucha continua para no volver a caer, para Mira, no esto. te digo la verdad, ¿Qué Connie, sientes? ¿Tú qué sientes? Yo conforme a esto, y quisiera espero que estas palabras también a las personas que están en esa lucha les llegue como ese destello, ¿no? Yo aprendí que, porque en esa búsqueda de sanidad, conocí agrupaciones, no hubo nada como el Señor, ¿no? Pero tenía... Agrupaciones, estamos hablando de que conociste varios lugares en donde tú recurriste para que te ayudaran a no... Yo visité, y mi familia, pues también en su desesperación por ayudarme, visité agrupaciones de Alcohólicos Anónimos, psicólogos, psiquiatría, y te puedo decir que todo pudiera ser como dice la palabra, ¿no? Todo te es lícito, mas no todo te edifica. Mi verdadera libertad la encontré yo cuando encontré del Señor. Y hoy te digo que Dios, cuando perdona a una persona, no le echa en cara nada, porque así es su amor. O sea, Dios te dice, yo sí te perdono, pero es que yo no me perdono, pero yo ya a ti ya te perdoné. O sea, pero aquí tenemos que saber algo, ¿no? Que en la vida cristiana hay algo que nos hace saber Dios que tenemos un acusador. Y ese es el que nos condena. O sea, para Dios lo que pasó del momento en el que tú te humillaste y lloraste para atrás ya no le importa, Él ya no lo trae a memoria. Sí, dice. O sea, todos los días, justo cuando Él está tratando de servir a Dios y de hacer que las personas conozcan de Él, vienen pruebas, ¿no? Viene la prueba de su mamá y en ese momento otra vez a dudar, enojarse. Y yo quiero decirles, bueno, pues desgraciadamente muchas veces Dios no desaprovecha el dolor, pero cada uno tenemos nuestro propio destino. En este caso, digo, todos pasamos procesos en donde vienen familias con enfermedad, que están pasando por una enfermedad y tú no puedes hacer absolutamente nada más que clamar a Dios y decirle, Dios, ayúdanos, ¿no? En este caso, para poder tener esa templanza. Después, por ejemplo, lo que nos comentas acerca de los vicios y todo, yo sé, no es fácil salir de ahí. Su familia lo estuvo apoyando durante mucho tiempo. Él ha entendido hasta el día de hoy, y me encanta escucharlo, conoce mucho de Dios, sabe cuánto Dios lo ama, y finalmente él sabe que Dios nos perdona en el momento en el que nosotros le pedimos que nos perdone, ¿no? O sea, ayer pudimos habernos equivocado, pero llega el día de hoy
Y hoy le digo de verdad y de corazón, Dios, perdóname por esto que hice, pero que sea un arrepentimiento genuino, Dice un también arrepentimiento que no nada más sea como, claro, ay, sí, perdóname, al fin que mañana lo vuelvo a hacer. es Ay, abusar, ¿no? De la gracia de Dios. ajá, que fue cuando tú dijiste que quisiste abusar, ¿no? No, Haciendo no diferentes quise, de cosas hecho, ajá, antes, ¿no? Antes de sí. esto, cuando dijiste que te como que burlarte, ¿no? Que pensaste como en burlarte y después sí sentiste que se enojó y te castigó con la cárcel, ¿no? Que tú ya sientes que al final hoy ya te perdonó, porque el amor de Dios es maravilloso. Él, a pesar de todas las veces que nos podamos equivocar y que podamos volver a hacer y volver a hacer y volver a hacer, Él nos vuelve a perdonar, ¿no? Yo creo que tu vida es maravillosa porque puede ser de testimonio a las personas. Sé que Dios te ha llamado constantemente. Desde que eras un niño yo vi tus habilidades, tu destreza. Después, lógicamente, viene una etapa, ¿no? En donde vienen procesos de crecimiento, en donde empiezas a conocer. Hoy me hablas justo de Dios y tienes mucha sabiduría y eso me gusta mucho. Pero a pesar de toda esta sabiduría, lo que más me gusta es que Dios nos ama, ¿no? Porque conocemos de Dios y Él lo que está diciendo es, Él lo sigue buscando, porque quisiera yo saber, ok, tú ya viviste un proceso, pasó lo de Estamos tu mamá, resumiéndolo por el tiempo que no se puede ser pasó tan lo de tu extenso, ¿no? mamá, pasó mil cosas, pero al final volviste a caer a la cárcel. ¿Cuántas veces has estado? ¿Cuántas veces has sido perdonado? ¿Con cuántas personas has contado? Tú me dijiste que estabas casado, ¿no? Sí. Y la persona con quien te casaste siguió contigo, no siguió contigo en las primeras etapas. Hoy hay personas que están contigo apoyándome. Cuéntame. Pues bueno, voy a tratar de ser así como más, tratar de en poco tiempo de resumir parte de mi vida y cómo siento yo que llegamos al punto cristocéntrico, ¿no? Pasé por adicciones, perdí la cuenta de las veces que estuve preso dentro de la Ciudad de México, pasé por un divorcio, una separación, pasé por balaceras, tengo un impacto de todos mis hermanos están balaceados, todos. Yo también traigo otro impacto, una vida de violencia, una vida de despilfarro, de derroche, de no valorar, ¿no? De perder ese sentido de la vida. Y cómo llegas a un punto en el que yo toqué fondo, ¿no? Me acuerdo mi última vez que estuve consumiendo, yo tengo un departamento, estaba totalmente solo y yo estaba ahí tomando y yo estaba peleando, ya había peleado con mi esposa por una cantidad de dinero que yo quería que me diera y ella se aferraba a llevarse para que yo no me siguiera haciendo daño. Ya había vivido la cárcel, 6 años de prisión, ya había vivido ingresos en el reclusorio norte, ya había vivido balaceras, lo que te digo, ya había una vida de violencia plagada Pero ahorita de estás vicios, hablando de ahorita en ese ahorita al momento. punto en el que yo quisiera comentarte a ti y abiertamente decir cuál sería la salida, ¿no? Porque yo te puedo hablar de los vicios, te puedo hablar de lo que se sufrió estando preso, de lo que mi familia sufrió estando preso yo, porque también ellos pues se esclavizaron, ¿no? A estar conmigo en esa situación. O sea, ¿tú crees que sí? O sea, ¿eres consciente de Estoy que consciente. todo lo que tú has hecho ha repercutido No, por alrededor en tu supuesto, familia? sí, no, yo tomé decisiones creyendo y yo incluso les llegué a decir en cara, ¿no? Pues ustedes, ¿qué les pido, no? O ¿en qué los afecto? Cuando sí los afectamos, ¿no? Yo creo que nosotros podemos ser un canal de bendición o maldición. El punto yo a lo que quisiera llegar así como específico, ¿no? ¿Cuál fue mi salida? Porque yo visité psiquiatras, visité agrupaciones, visité clínicas, bueno, me refugié en relaciones, me refugié incluso en codependencias. Entonces yo aprendí algo, que cuando tu felicidad depende de factores externos, sea economía, sean personas, pero no incluyes a Dios, nunca vas a poder tener esa garantía, esa seguridad. Y si algo a lo que yo quisiera llegar, porque
pues mucha gente que nos pueda estar viendo tal vez dice, tal vez están en mi posición, ¿no? Es que pues, él también consumió y ha recaído una y otra y no se ha librado de eso, de esa cadena, porque tenemos que saber que no es un problema físico, es una condición espiritual. ¿Cuántos años llevas en este proceso? O sea, tú me dijiste, ok, yo te conozco desde niño, luego conoces a Cristo a los 17 años, ahorita vas a cumplir 37, son 20 años. En este proceso, durante este tiempo, has visitado varias veces la cárcel, ya tuviste un matrimonio, ese matrimonio, o sea, literalmente estás divorciado, y después, ahorita, te has vuelto a casar con una mujer que te ha apoyado, no te ha apoyado. Como yo, a todas las respuestas, no voy a resumir todas las respuestas de todas las preguntas en una sola, y te comentaba como, si una persona ve este videoclip, ¿no? Y hace un puente de conexión porque tal vez se encuentra igual desesperada sin saber cómo hacer con las adicciones, pero también podemos ver la otra parte, ¿no? Que es, tal vez su mamá lo está viendo, ¿sí me explico? No necesariamente va específico a una adicción, o sea, hay muchos vacíos existenciales, yo no sé lo que esté pasando a muchas personas, ¿no? Como un divorcio, la pérdida de algún familiar, sí, una todas economía. Las personas tienen diferentes procesos, todos. Pero hoy en especial estoy queriendo ver que las personas que han vivido algunos procesos similares a los tuyos o que sean menos fuertes, porque hay personas que pueden ni siquiera llegar a vivir lo que tú has vivido. Sí. La intención de estos videos es que ustedes puedan prevenir todo esto. O sea, estamos contando la historia de una persona que ha vivido entradas y salidas, entradas y salidas, entradas y salidas a diferentes reclusorios. En diferentes estados. Después él se casa, ¿no? Pero él termina su matrimonio. Después de eso vuelve a recaer en otro reclusorio. Pero esto es porque cuando nosotros pensamos que cuando conocemos a Cristo, ya la vida se solucionó. No. Estamos llegando al punto en donde él conoció a Cristo a los 17 años. Para nosotros conocer a Cristo es cuando decimos, claro, es que las personas tuvieron que haber caído en algo espantoso para haber conocido a Cristo. ¿Cómo es? Pues porque cuando conoces a Cristo conoces la verdad. Y Dios dice en su palabra que conozcamos la verdad y la verdad nos hará libres. Entonces, después de este proceso, cuando creemos que somos libres, él ya lo conoció, él estaba entregado a él vivió un proceso en donde estaba entregado a él, pero después se sale de ese lugar, ¿correcto? Bueno, entonces te sales de ahí y en ese que te sales fue cuando vuelves a recaer y volviste a la cárcel. En esta cárcel después ya estabas divorciado, ya no tenías pareja, pero hoy gracias a Dios te ha mandado una nueva mujer, una mujer que tú conociste en tu juventud y que se dispuso literalmente a volver a entregar su vida a ti. Yo quería hacer el auge, ¿no? Porque tal vez si llega esto referente a mi vida, hacer algo de testimonio, de bendición para otra persona, alguien que esté viviendo las adicciones, o tal vez no está viendo este videoclip un adicto, pero lo está viendo el familiar de un adicto, o tal vez no tuviste nada que ver con drogas y simplemente tienes un vacío existencial. Ni con drogas, ni con, exacto, ni o sea, con cárcel, es que el Señor ni con divorcios. Una persona me decía, no sé qué pasa, pero yo la mayoría de los cristianos o han sido esto, han sido lo de lo peor y esto, y le decía yo, justamente ese es el proyecto de Cristo, ir por el perdido. Ir por lo vil, por lo menospreciado. Sí, y en ese caso. En esta idea, o sea, no, Dios va por todos. Y si tú estás viviendo y viendo feliz de la vida y no has tenido que vivir procesos fuertes, mira, no te esperes. No esperes a que le pase a tu hijo, a tu nieto, a tus bisnietos. No esperes que le pase a tu hermano o a algún familiar. O sea, no esperes. Yo te quiero decir que conocer a Dios es lo mejor que ha pasado en mi vida y por eso hoy yo te quiero que conozcas literalmente a mi querido Anónimo, que literalmente él ha conocido a Dios, pero también ha seguido viviendo como si no lo conociera, ¿no? Porque ha seguido. Mi pregunta es, después de todo, Dios sigue siendo bueno contigo porque manda personas
claro. cercanas a ti que siguen dándote todo, ¿no? He Sigue llevado una estando tu doble vida, ¿no? hermana. Yo he llevado una doble vida en cuestión de conocimiento en el Señor y en la vida cristiana. Cuando me enfoco, tampoco me voy al mundo, o sea, estoy concentrado en las cosas de Dios. Ajá. Yo no me quiero, no sería capaz también de hablarlo así de Ajá. Dios y salir porque conozco al Señor y que es un Dios celoso, ¿no? Sí. Entonces yo me refiero a que de todos estos procesos en los que yo le he fallado, yo he hallado la misericordia de Dios y tocábamos desde el principio el tema de su fidelidad de Dios, que a pesar de mi infidelidad Dios permanece fiel. Y lo que dijiste ahorita dice en la Biblia que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos a un arrepentimiento. O sea, Dios no es un tema, no Pero estamos tú, tocando. ¿por qué crees que después de todo lo que has vivido y de que tienes a alguien que te sigue apoyando Nosotros separados de Dios no podemos y hacer te has nada. separado? Cuando yo me separo, pues empiezo a afanarme a las cosas del mundo y luego vienen cosas del mundo, ¿no? Entonces, ¿cuál es aquí ¿cómo lo pudiera decir? Mi solución. ¿Cuál ha sido mi solución? ¿Cuál ha sido mi tabla salvadora? Ha sido el Señor. Ha sido su fidelidad. Y era lo que yo te comentaba, porque no es solamente el que sea una persona con problemas de adicción, tal vez, pues no tienes en tu vida, has probado la droga. Yo lo que oigo es, tú hoy estás reconociendo que el único es Dios el que te... Para cualquier situación. Para cualquier situación. Para cualquier situación. Has probado a lo muchas mejor cosas, has ido a esto varios llega grupos, a una persona que pero en es su Dios. vida ha consumido drogas o en su vida ha estado en prisión. Yo te comparto esto porque ha sido causa de mi rebeldía, porque no ha sido la vida que Dios ha querido para mí. Ajá. Si viera el panorama de Dios, te apuesto que Él me vería en victoria, porque Él lo promete, ¿no? Que nos lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria. Que Ajá. si nosotros estamos en Cristo, somos una nueva criatura, que las cosas viejas han pasado, que el Señor hace todo nuevo, que no importa las acusaciones que Satanás tenga en tu contra, porque Satanás siempre te va a querer atacar por ese lado, recordándote tu pasado. Es que tú hiciste, es que tú fuiste, es que tú la regaste. Entonces aquí yo Ajá. lo que te estoy preguntando, Ajá. hoy, al día A mí, de ¿cuál hoy, ha sido por ejemplo, mi roble? Ha sido el Señor, ha sido conocer su palabra, y no solo en temas de adicción. Fue mi tabla salvadora, fue mi salvador. En la cárcel fue cuando mi madre perdió la vida, cuando yo estaba en prisión. Perder a una familia a causa de mi rebeldad, de mi rebeldía, de mi necedad. Ya yo no solicité el divorcio, lo solicitó mi pareja. Okay. Entonces ella lo tramita y ahí es donde yo le entrego a Dios a esta persona y le entrego el matrimonio y le pido a Dios una segunda oportunidad. Ajá, sí, y Dios me la da. Perfecto. Tanto con una pareja como en la libertad que obtuve, como en primero la libertad espiritual, porque fui libre primero espiritualmente, luego ya vino la libertad física. Y ahora, ¿tú cómo eres en este segundo matrimonio? Cuéntame. A ver. En esta segunda oportunidad que Dios me ha dado, no, pues yo lo tengo todo. Me siento pleno, me siento bien con la persona con la que me encuentro y tengo eso en mente de que ya perdí una cosa. Entonces, ¿Y ella lo contigo, tengo, cómo se siente? Yo no sé. Pregúntale ella. Bueno, a mí me interesa, ¿sabes? Yo quiero saber si es fácil, porque ¿no? tú ¿Se oye comentabas, muy fácil? Cuando dices, es que se oye bonito de, No. ya pasé eso, ya pasé. ¿Sabes no, algo? Yo lo ya me cuentas estoy tan rápido brincando que yo lo pasé, en el momento pero... de estar preso y que me dijeran, ¿sabes qué? Aún casado, ¿sabes qué? Tu pareja ya está saliendo con alguien más allá afuera. Pues no fue grato, o sea, obviamente fue un momento, fue un impacto y caí como en un dolor y de ahí me levantó el Señor. A raíz de eso, yo sé que Dios dice en la Biblia... ¿Te dolió saber? Naturalmente fue una familia. Entonces, no se cae una ¿tú hoja. crees Mira, que tu situación ahorita, por ejemplo, tienes algo como que de repente, ¿no? Los varones se divorcian, ya viviste tu proceso, estás conociendo y todo, pero en esta segunda relación puede ser más sencillo para ti porque ya conoces o es más difícil y tienes que ser consciente. Yo, para empezar en ese ¿no? momento, porque bueno, ya ahorita, vuelvo al tema, ¿no? ¿Cuál fue mi consuelo al enterarme de un adulterio? ¿Cuál fue mi consuelo al enterarme de que me notifican el divorcio casado? Yo todavía no trataba con la persona con la que hoy estoy. Estaba lejos de siquiera pasaba por mi mente. Quiero ir al tema, ¿no? ¿Cómo fue el proceso? Fue doloroso. El proceso de notificación de divorcio dentro de un penal. Porque habían adicciones y yo ya no me estaba refugiando en las adicciones. Y decía, ¿cómo me notifican un divorcio? Y yo le preguntaba a Dios, o sea, pues si ahorita es cuando estoy buscando de ti, tú estás permitiendo esto. Y yo me acudí a un hermano y él me decía, mira, tú tienes que orar
Dios puede restaurar, Dios le puede tocar su corazón. Y yo decía, es que lo estoy haciendo, o sea, lo estoy haciendo, pero no encontraba. Yo decía, Señor, entonces no es lo que tú quieres, no está dentro de tu voluntad. Me precipité, tal vez me casé en la carne, porque no le pregunté al Señor. Y eso es algo que nosotros debemos de saber. A veces nosotros agarramos y por lo que lo que vemos, nos gusta, nos atrae, tomamos decisiones en las emociones, en la carne, y acarrean consecuencias. Ok. Y, por ejemplo, mi pregunta contigo es esta, o sea, tú ya viviste ese proceso, te dolió, estabas en la cárcel, te divorciaste, después Dios en este momento y tú te has vuelto a casar, es una nueva oportunidad. Mi pregunta hoy es, ¿ha sido fácil? O sea, porque mucha gente cree como que, ya me divorcié, ya todo esto que pasó ya sería lógico que ahora tuvieran una vida plena, una vida maravillosa, una vida feliz, alegre, pero vamos a ser reales, o sea, todos los días tenemos que seguir luchando por tener una vida buena, una vida maravillosa, ¿correcto? Okay. Yo hoy te escucho y digo, no, bueno, ya este hombre ya la libró, No, porque ya sabe. bueno, vamos a ¿Ya la resumirlo, ¿no? libraste? En todo, dolor. Tocaste un tema, ¿no? El dolor. Cuando he sentido dolor, porque si está viendo una persona que falleció, un familiar suyo, yo lo viví preso. Si está viendo una persona que se divorció, yo también lo viví preso. Y todavía doble esclavitud, la cárcel física y la cárcel espiritual, ¿no? La de las adicciones. Y vuelvo aquí la solución. En mi caso, fue el Señor. Fue el refugio. Mi Señor fue quien me levantó. Mi Señor fue quien me dio otra oportunidad. Hoy, o sea, yo quiero que, porque se oye muy bien, o sea, se oye genial. Yo muchas veces digo, no, es que cuando yo conocí a Dios, es que cuando estoy, pero todos los días estamos viviendo. Todos los días estamos teniendo una guerra en la mente, una guerra espiritual, una guerra en donde continuamente tenemos que estarnos esforzando por hacer. Pues bueno, Hoy, a mí, ajá. no sé a la demás gente cuál sea su solución. ¿Tú qué le recomiendas a la gente que, por ejemplo, después ya conoció a Cristo, pero sigue en el mundo sigue viviendo, sigue haciendo tranzas, sigue adulterando, sigue haciendo cosas, ¿no? Creyendo que se va a burlar, pero de repente vuelve Dios con su misericordia, dice, mírate, y de repente le vuelve a poner otra vez bonita la vida, ¿no? O sea, pero vuelven a caer tentaciones, vuelven a caer cosas, ¿cómo es tu carácter? ¿Es el mejor? ¿Estás lidiando con él? Cuéntame de ti, o sea, cuéntame de ti, ¿qué es lo que tú estás batallando que tú le puedes recomendar a las personas que podría, o sea, ¿cómo lo vives? Ok, y ya llegando al final, ¿cómo puedo yo comparar las dos formas de vivir? Hay dos formas de vida en mí. Una es con Cristo y la otra es sin Cristo. Y en las dos se sufre, pero no es lo mismo sufrir solo que sufrir con el Señor. Yo viví ambas. Primero tuve el sufrimiento por mi desobediencia y las consecuencias de ello, y viví las consecuencias de mi rebeldía y el sufrimiento que traía esa consecuencia. Y luego estuve en el Señor, caminando firme en el Señor, y también hubo pérdidas, también hubo sufrimiento. Y volvemos al tema, ¿no? Que Dios no nos promete una vida color de rosa. Lo que sí promete es estar con nosotros hasta el fin. Dios es fiel en sus promesas. ¿Cómo yo puedo resumir todo esto que he vivido? Una vida, como te lo digo, de vicios, una vida difícil, porque cualquier centro penitenciario es muy complicado, tanto como para la persona que está privada de su libertad, como para los seres queridos. ¿Cómo he sido ante la sociedad? ¿Cómo he sido como padre? ¿Cómo fui como hijo? ¿Cómo he sido como hermano? ¿Y cómo he sido en Cristo? ¿Y cómo he sido sin Cristo? Hay dos formas de ver las cosas, ¿no? Yo creo que yo no le puedo compartir a alguien algo que yo no he vivido. Una de las cosas que tocaste ahorita, el tema del dolor, y por eso digo que hay dos tipos en mi caso, ¿no? Específico. He vivido mi vida de dos maneras y he sufrido mi vida de dos maneras. Una ha sido con Cristo y la otra sin Cristo.
¿Qué es lo que yo pudiera aconsejar? ¿Cómo me gustaría que esto fuera de testimonio? ¿Cómo me gustaría que fuera principalmente de bendición a las personas? Porque muchas personas que puedan ver este videoclip, tal vez haya un puente de conexión o me entiendan o las entienda en el proceso del divorcio, pero no de la cárcel o de los vicios. O otras sí en los vicios, pero no del divorcio. Entonces, para cualquier tipo de dolor, en mi caso, que considero yo que ha habido mucho sufrimiento, todas las respuestas se resumen al Señor. Tú ya saliste, me estabas hablando de que te habías ya divorciado, no querías, pero después de esto estabas en la cárcel y empezaste a servir, gracias a Dios, y ahí fue cuando ya, yo quiero llegar a tu vida en el presente. Por ejemplo, en este presente me cuentas que ya te casaste, ¿no? ¿Hubo una persona que estuvo ahí contigo durante ese proceso? Se lo pedí al Señor. ¿Sí? Primero le pedí, antes de conocer a esta persona, yo le pedí a Dios que no llegara al divorcio. Que oré, incluso le dije, Señor. Eso sí, pero después ya te divorcias. Llega el divorcio que fue por parte de sí, yo de entro en eso voy, que llega un proceso donde Dios me deja solo 2 años. Sí. Incluso un hermano dentro de prisión me decía, Dios tiene algo mejor. Y yo decía, es que, ¿cómo me dices eso? Pues, yo quiero esto y te aferras a eso. Y sí, verdaderamente cuando Dios te quita algo es porque tiene algo mejor para ti. O sea, ¿se puede decir que ahorita estás viviendo en algo mejor? Sí, por supuesto. Sí, no, pues sí, principalmente. ¿Tu vida ahorita que es un color de rosa, Arturo? ¿Todo te sale bien? Cuéntame. No ya es así. tienes un carácter maravilloso. No, yo sigo luchando en mi carne, sigo luchando con las obras de mi carne, sigo luchando con un carácter que Dios quiere que ya muera. ¿Qué es lo que estás haciendo? O sea, ¿qué haces constantemente? ¿Qué haces diario? O sea, por ejemplo, yo me imagino que ya después de todo esto y con lo que me estás contando, pues, no sé, tu vida está dedicada a Dios, todos los días estás orando, todos los días estás sirviéndole a Él, no sé, así me imagino tu vida. No, ¿Es así tu vida? O cuéntame, ¿ha habido o sea, algunas tengo mi situaciones? vida secular, busco la manera de tener el ingreso, busco la manera de tener la provisión, sigo haciendo comercio y eso es algo secular, ¿no? Pero llego al punto de que me Pero convenzo. lo sigues haciendo, o sea, tú estás trabajando. Claro. Tú, por ejemplo, Si la no, gente ¿cómo cree, sí, o sea, sigues trabajando, hoy estás trabajando y literalmente para poder sacar adelante a tu familia, en tu vida matrimonial, ¿qué tal eres tú? He llegado a la conclusión de que he sacado a Dios de mi vida y no me ha sido de bendición. Entonces hoy, yo creo que mi conclusión es que lo mejor para el hombre es Dios. Incluirlo en sus planes. Hace un año, ¿qué pensabas hace un año, Arturo? En servir. Hace un año estaba sirviendo. Servir. Hace 15 días. Hace 15 días estaba confundido, estaba apático, estaba indiferente y no sabía si el Señor quería darme otra oportunidad. Ah, ok. Es que eso es a lo que yo quiero llegar. Quiero decirles que efectivamente todos tenemos procesos, pero no porque hemos vivido procesos, quiere decir que ya lo vivimos y estamos en victoria, 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 victoria. Dios nos promete que vivimos de victoria en victoria, pero de victoria para en las victoria. Victorias tiene que haber luchas. Claro, sin una guerra no va a haber una victoria. O sea, también quiero que hagamos algo, porque la palabra menciona que nuestro campo de batalla es la mente. O sea, la Biblia, Dios, ¿por qué nos da las armas en Efesios? ¿Por qué nos dice que nos cubramos con la coraza, con el yelmo, con los pies presos al evangelio, el cinturón, la espada, que es la palabra? ¿Por qué nos hace mención el Señor de eso? Porque quien no esté viviendo una vida en guerra, entonces realmente no estamos caminando con el Señor. El Señor también desde el pueblo de Israel los preparaba para la batalla. Ellos tenían miedo y decían, ¿a poco nada más con dar la vuelta en Jericó y gritan, vamos a conquistar la ciudad? Pues no lo haces tú, Dios es quien conquista por ti, pero sí hay luchas. Estaban obedeciendo. Y debe de haber, a los israelitas, ¿qué les pasó cuando los sacó de Egipto? Lo primero que hicieron fue reclamarle a Moisés, ¿nos sacaste de la esclavitud y nos trajiste a morir al desierto? ¿No cuestionaron así las ordenanzas del Señor? Entonces creo que no es específicamente. Lo que estás viviendo que fue hace 15 días, que yo te digo que también lo vivo yo muchísimos días. ¿Qué es lo que hace el Señor? De repente decir, es que ¿en qué momento, no? O sea, ¿cuándo ¿Qué es lo que a hace salir? el Señor? ¿Cuándo vas a cumplir? ¿Cuándo vas a llegar a la tierra prometida? ¿Qué es lo que hace el Señor? Nos promete eso. Pero ¿qué es lo que hace? ¿Cómo trabaja el Señor? Por medio de la fe. ¿Cómo trabaja Satanás? Por medio de la duda. ¿Tú qué le recomiendas a las personas que
pues pueden vivir o estar viviendo una situación como desgraciadamente tú, que de repente He tenido mis conoces luchas, que tienen pero estoy luchas, convencido de que Dios está conmigo y de que me va a llevar la victoria y de que Él lo que prometió lo va a cumplir. ¿y qué le dices a las personas, yo me Arturo? agarro de las promesas de Dios. Que se agarren de las promesas de Sí, Dios. que se agarren, que conozcan, que le entreguen su vida a Cristo. No sé cuál sea su dificultad, tal vez pueda ser que estén del otro lado de la prisión, tal vez sea el que escuche esto, algún familiar que tiene dentro de la prisión, tal vez sea una persona que haya pasado por un divorcio o esté pasando ese proceso, tal vez sea otra persona que viva todavía en las adicciones y no sepa cómo salir de ellas. Yo no sé cuál sea su dolor, pero el Señor sí lo conoce. Y si nosotros nos agarramos de las promesas de Dios, Él lo dice en su palabra, que somos una nueva criatura, que las cosas viejas pasaron, incluso si ahorita hacemos una oración, lo que pasó antes de esta entrevista ya pasó. El Señor no nos los recuerda. Finalmente nosotros venimos de generaciones que tenemos que cortar maldiciones y cadenas, yo estoy totalmente segura de eso, pero también tenemos que ser muy responsables para no tomarnos de ese conocimiento para continuar haciendo lo malo. Va a haber una consecuencia, Dios no puede ser burlado. Ajá. O sea, siempre tenemos que tener en mente que nosotros podemos engañar al hombre, pero a Dios no lo podemos burlar. Entonces, Dios siempre va a ir por nosotros, estemos haciendo lo que estemos. O sea, nos contaba Anónimo que él ha estado muchísimas veces, se ha alejado, pero Dios siempre ha estado yendo nuevamente, y Él no nos deja. Y es que cuando Dios nos quiere con Él siempre está buscándonos. Es que Él dice que, bueno, se pueden perder una sola oveja y Dios va por esa oveja perdida que muchas veces hemos sido nosotros. Y hoy lo único importante es recordar que no importa cuántas veces nos equivoquemos, cuántas veces lo hagamos, de todos modos tenemos que tener la sabiduría de no dejar eso solamente como, ay, es que traigo por medio de cadenas, es que son mis genes, o tener es pretextos que eso ya es justificación, porque no quise, ¿no? Justificarnos, porque cuando nosotros ya tenemos esa sabiduría, esa inteligencia, tenemos a un Dios precioso que Él nos dijo que Él nos venía a dar ese poder y dominio propio, no tenemos justificación. Entonces hoy yo lo único que creo es que justo todos los días vivimos con el mismo. Yo recuerdo mucho como el diablito del lado, hablándote de un lado y Dios hablándote del otro lado, y tú eres el único que vamos a tener ese discernimiento, ¿no? El de decidir, elegir hacia dónde nos vamos. Pero, ¿sabes? Dios nunca va a dejar de hablarnos, Él siempre va a estar hablando. También nos decía nuestro querido Anónimo que pues Satanás anda como león rugiente, yo lo decía. Es que tocaba ese tema porque mucha gente, aún dentro de la iglesia, porque yo lo viví, ¿no? O sea, fui y regresé y mucha gente dentro de la iglesia, no encontré misericordia en la iglesia por parte de los mismos hermanos, ¿no? Y yo decía, o sea, yo vengo mal, yo busco como que pues, un consuelo, ¿no? Y entendí una cosa, ¿no? De que cuando tú te concentras o pones tu mirada en el hombre, pues siempre va a haber su criterio humano. Pero cuando tú pones tu mirada en Dios, Él no te juzga, Él deja la piedra en el suelo, Él te acepta, aceptó una prostituta, aceptó homicidas, los utilizó después para su evangelio. Pablo no fue el único homicida, Moisés también. Entonces hubo varias personas como que hicieron lo peor y después el Señor los utilizó para su honra, para su gloria, porque cuando Dios agarra y te levanta, Él deja todo atrás. Sí, de hecho hoy estoy prácticamente aquí con nuestro querido Anónimo porque quiero decirte que no importa todo lo que tú hayas hecho, o no importa cómo te sientas o las veces que te hayas equivocado. Digo, a veces hay personas que nos equivocamos muchísimas veces y hay personas que creemos que nunca nos hemos equivocado, y a veces creemos que nos hemos equivocado mucho y a veces minimizamos lo que hemos hecho. O sea, aquí lo importante es reconocer que no somos perfectos. ¿Cuál es el trabajo del diablo? Condenar, atacar, juzgar. ¿Cuál es el trabajo del Señor? Perdonar, amar. ¿Cuál es uno de los pasajes bíblicos del significado del amor que está en Corintios? Dice que el amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta, todo lo perdona.
ahora vamos a poner eso en palabra de Dios hacia nosotros, Dios lo olvida, Dios no lleva cuenta de nuestras ofensas. El Señor ya lo perdonó, Él no te va a decir, sí te perdono, pero acuérdate lo que hiciste. No, Dios ya te perdonó. Cuando tú ya, dice que incluso la fe se recibe por medio, el perdón, se recibe por medio de la fe. Si tú crees que el Señor ya te perdonó, Él ya lo hizo. Si tú crees que eres más que vencedor, eres más que vencedor. Si tú crees que Dios te va a usar, Dios te va a usar. Si tú crees que Dios te va a soltar una provisión, no para otra vez derrochar en la carne sino para construir un ministerio, Dios lo va a hacer, porque Él es fiel. Dios siempre, todo lo que es de Dios por su mano es prosperado. Entonces, cuando algo se levanta, un ministerio, clips para llegar a la gente, viene de parte de Dios y no va a haber un impedimento que haga que la obra crezca. Claro. Porque no es nuestra, es del Señor. Exactamente. Aquí el único que brilla es Cristo. Por supuesto. Y una de las cosas más importantes también es que algo que decía aquí mi querido Anónimo, es que, por supuesto, siempre Satanás es muy hábil para mandarte, o sea, al tu camino, tú estás caminando, ¿no? Normal. Pero de repente, yo esto lo leí en un libro, ¿no? Vamos caminando y es como que estás de una calle y al final sabes que está Dios, está Cristo ahí esperándonos, ¿no? Pero vas caminando aquí en la calle y del lado derecho y del lado izquierdo estamos viendo departamentos, casas, ¿no? Y en estos departamentos hay personas que, ¡hey, vente! Aquí la droga está buenísima. ¡Hey, vente! Mujeres que te llaman para que tengas relaciones sexuales, hombres lo mismo. Vente a la fiesta, vente al alcohol, vente a las cosas que te van a hacer pecar y que en el momento se ve muy padre, se ve muy divertido, se ve genial eso, ¿no? Y cuando tú ves y de repente llegas a eso, o sea, vas en el camino y dices, pues no pasa nada, porque ya pasaste una y dices, no pasa, ok, y de repente caes, vas al lugar, llegas, ya te drogaste, ya tomaste, ya fuiste infiel, ya lo que quieras, el pecado como le quieras llamar, es más, solamente dijiste una mentira, lo que quieras, te drogaste, lo que quieras acá, ¿no? Y de repente en ese momento, en ese lugar, ¿sabes qué? Hay algo dentro de nosotros y si lo has sentido o lo sientes, te digo, es normal. Es tu espíritu. El espíritu se empieza a contristar, se siente incómodo. Él no puede estar en ningún lugar impuro, porque como dice su nombre, Él es santo. Y te hace sentir mal. Entonces, ¿pero qué es lo que llega? Llega Satanás, ahora ya te hizo caer, y ahora viene, pero tú no puedes. A mí me atacaba así, me decía, ahí está, no que estabas predicando, no que mucho Cristo, no que muchos, y me condenaba, yo me creía, porque Satanás es habilidoso, claro. Hay que saber algo, que es el padre de mentira, sí. Y que él es inteligente. Y te viene a señalar Mira, y decir, tú no puedes, ¿sabes qué tú llegó no a eres usar un hijo de Satanás? Dios, eso incluso no es cierto. La escritura. Ajá. Contra mí, en mi contra. Exacto. Y que no nos sorprende, lo mismo hizo con Jesús, no lo retó claro. Con la misma escritura. No ¿Tú le sentiste dijo, eso? yo también lo sentí, por supuesto, sentí el ataque de Satanás de decirme, pues no que eras un siervo, no que tú ya la habías librado, ¿Y no sabes que estabas, qué es lo que hace no Satanás que me atacaba con eso? mucho Te aleja. en el aspecto de que quiere que te sientas mal. Me decía, no que le entregaste tu vida a Cristo, ahorita no estás sirviéndole, y yo me sentía esclavo de él, pero no era una condición en la que yo quería estar. ¿Y sabes cuál es la promesa maravillosa de aquí, lo que te quiero dar? Es algo que me dijeron, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Hay para nosotros, sus hijos, los que estamos en Cristo Jesús. Y todo aquel que ha creído en Jesucristo ha llegado a ser hijo de Dios. Exacto, así es que ninguna condenación, y si tú ya has creído, es porque ya estás, o sea, literalmente no tienes nada de qué preocuparte. Pero ¿cómo se acerca a alguien que no conoce al Señor? Por ejemplo, ahorita alguien que viera esto por primera vez y dijera, bueno, hablan de Jesús, pero ¿cómo lo encuentro? Jesús está al alcance de la más mínimo susurro de tus labios de oración, porque el Señor lo que ve es un corazón quebrantado. Si una persona se humilla y llega con un corazón contrito y humillado, eso no se resiste el Señor. A mí me pasó y hace poco tiempo. ¿Qué tuviste que hacer? Me humillé. Estaba quebrantado, ¿Cómo? Estaba solo, no había nadie a mi alrededor, ya había perdido todo, ya había perdido economía. Me humillé, me puse a cuentas y le pedí otra oportunidad a Dios. No le pedí economía, no le pedí que me regresara a las personas que ya se habían ido, ni siquiera no estaba eso, yo solo quería a Él, que me diera otra oportunidad.
Y lo único que necesitas de verdad para acercarte a Dios y decir, bueno, yo quiero conocer eso, o sea, ¿por qué si después de pasar todo eso, cómo es posible que Él pueda sentirse bien, ¿no? O sea, ya lo vivió. Digo, si tú lo vieras como yo lo veo, después de lo que me cuenta, de que vivió en la drogadicción, de En que la vivió el cárcel. alcoholismo, de que estuvo en la cárcel, tú lo ves y ves a una persona renovada, restaurada, sana, sano, con energía. Y cuando yo lo escucho hablar de Dios, digo, es que por eso Dios lo está eligiendo, ¿no? Porque si eligió literalmente a Pedro, que era el que pescaba peces, y eligió a Pablo, que era un soldado increíble, ¿no? Para dar, o sea, yo entiendo por qué lo está eligiendo a él, porque hay muchísimas personas que como él, desgraciadamente, han tenido que vivir procesos fuertes, pero que cuando conocen a Dios es muy fácil. Lo único que tienes que decirle es perdón por mis pecados, a Cristo que entre en tu corazón, en tu Aceptar vida, principalmente al y que Hijo de sea Dios. Él el que a partir de este momento te diga lo que tienes que hacer. Que Él sea el que te dé esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa inteligencia que necesitas, esa sabiduría, ese discernimiento, todo lo que necesites. Mira, yo te bendigo para que Él esté en tu vida. Mucha gente puede cuestionarlo, ¿no? Y decir, así, como por arte de magia, realmente puedes incluso no sentir nada, ¿no? Puedes hacer la oración y puedes decir, aceptar. Aquí en la oración es concisa en que es una oración a través del arrepentimiento, es una oración a través de aceptar al Hijo de Dios como tu Señor y Salvador, reconocer que no hay Dios fuera de, que todo lo que está fuera de ese Padre, Hijo y Espíritu Santo es una mentira, solo hay un solo Dios omnipotente, está su Hijo amado Cristo, el Padre y el Espíritu Santo, y los tres uno solo son. Si nosotros confesamos y declaramos a Jesús como nuestro único y suficiente Señor y Salvador, pues así Él obra. Tal vez en el momento uno no sienta nada, porque nosotros nos regimos por emociones y Dios no. Dios se mueve por convicciones, por hechos, por promesas. Nosotros nos dejamos llevar por lo que sentimos, y tal vez en ese momento no tienes que sentirlo, pero si tú haces una oración con fe, te aseguro que Dios va a hacer algo en tu vida, va a transformar tu vida, porque Dios nunca rechaza a una persona que se humilla. Al que se humilla, Dios lo enaltece. Tú has hablado de las cosas que has vivido, pero dime, ¿has tenido tú que perdonar a alguien? Eso ha sido muy difícil. Y sí lo he tenido que hacer porque la Biblia es como un requisito, ¿no? Para que Dios nos perdone, nosotros tenemos que perdonar. ¿A quién? No quiero mencionarlos. ¿No? Ok, pero bueno, han sido situaciones Personas fuertes. de mi pasado, personas con las que atentaron contra mi vida, que cuando yo salí o cuando yo ingresé al penal, ingresé con la idea de salir y vengarme y causarles su muerte, ¿no? Y cuando Dios me dice, no, es que lo tienes que perdonar. No, pues ¿cómo, Señor? Pues si tú no sabes lo que me hizo, esta persona casi me mata y tú quieres que ahora sí yo se la fíe, como si Él no me lo iba a fiar a mí, ¿no? Pues así de radical es el Señor. Y sí, me orilló a perdonar y tuve que soltar ese perdón. Sin darme cuenta, al que yo perdonara a la persona que me hizo daño, incluso seres queridos, a mi padre que ya no está con vida, ¿cómo perdonar a una persona que ya no vive, no? Pero todo eso, lejos de... me hizo más bien a mí soltar el perdón que a la persona que lo recibe. Cuando tú perdonas, tu Padre Celestial también te perdona a ti. Y es un requisito. Si tú no perdonas, Dios tampoco te va a perdonar a ti. Tú no puedes decir, no, sí, que Dios me perdone, pero yo a ese se la guardo. No, es una cláusula que viene en la Biblia. Si tú no perdonas, Dios tampoco te va a perdonar. Está escrito. Entonces, ¿sí has tenido que perdonar? Sí, he tenido ¿Y que has pedido perdonar. perdón también? También me he ¿A tenido quién? que ¿A poner a quién? cuentas. Uf. Con mis seres queridos, los más cercanos, hermanos, pareja, he Perfecto. tenido que poner a cuentas. Entonces has pedido perdón, He has pedido más perdón que perdonado. perdonar, porque he hecho más daño de lo que me han hecho daño a mí. Y lo mismo es con el Señor, o sea, yo leía en un libro, ¿no? Decía, tú no quieres perdonar a este que te hizo una ofensa, pero yo sí te tengo que perdonar a ti multitud de pecados. Entonces, ¿cómo es así? O sea, Sí. tenemos que ser sabios, ¿no? Si queremos que de verdad el Señor nos perdone, pues nosotros también tenemos que soltar el perdón. Es esencial. Y aparte, es una medicina para el alma, ¿no? A través del perdón, Dios empieza a trabajar en nuestras vidas, nos da
otro panorama. Me ha costado porque salí amargado, frustrado después de los años de lidiar con gente pues bien difícil, que no tiene a Cristo, que vive en la carne, que te reta los golpes, que una vida de violencia, porque pues yo viví una vida así. Y después decir así, no, es que yo tengo que orar incluso hasta poner la otra mejilla en el caso de, ¿cómo yo voy a hacer eso? ¿No? Porque no estás acostumbrado, pero se tiene que hacer, o sea, eso es sí o sí. Has tenido que hacer cosas que Dios dice que hagas, no he querido. No porque quieras, sino porque tienes. La cárcel, cuando yo llegué, yo agoté todos mis recursos económicos y yo veía que todo negado, o sea, que no había un beneficio para que yo saliera. Entonces dije, bueno, ya, pues ya, no pude irme, ¿qué quieres que haga? Ya estoy aquí. Me dice, quiero que sirvas. Yo escuché así y me dijo, quiero que sirvas. Y dije, bueno, y empecé a servir. Los últimos 3 años de la cárcel, Dios restauró mi vida, me dio la oportunidad de tener una pareja dentro del penal. ¿Cuándo va a llegar una mujer a verte a la cárcel? Si en la calle no la encuentras, mucho menos en la cárcel. Pero esas son las cosas que Dios hace. Son cosas que Dios hace, solo Dios puede hacer, porque yo me acuerdo que había pasado yo un proceso, ya había perdido todo, ya había perdido familia, y yo me acuerdo que yo le pedí una pareja al Señor. Yo me acuerdo que yo estaba en el dormitorio 8, estaba de rodillas y le dije, Dios, yo no quiero estar solo, sé que tú estás conmigo, pero hasta me agarré de la Biblia, no es bueno que el hombre esté solo, le daré ayuda idónea. Tú lo has dicho, que no es bueno que el hombre esté solo, aquí dice, ¿no? Yo creo que toqué el corazón tierno de mi papá y me mandó una buena mujer. Estuvo conmigo casi los últimos 2 años de mi prisión, el día de mi libertad, y a la fecha seguimos juntos. Entonces esas son las segundas o terceras o cuartas o quintas o sextas oportunidades que te da Dios, porque así es su amor de Dios, es infinito y su misericordia no tiene fin. O sea, no con esto quiero decir que abusemos de la gracia de Dios, pero así es el Señor. Y si te decía ahorita, si ponemos en una balanza, ¿qué pesa más? Si su justicia o su misericordia, pesa más su misericordia de Dios. Dice que no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades y que todavía en la ira Él se acuerda de su misericordia. En el libro de Habacuc habla de eso. Yo me siento fascinado porque si Dios descargara todas sus acusaciones en mi contra, ya no estaría aquí compartiéndoles de Dios. He hecho muchas cosas malas, he pagado las consecuencias de mis acciones, las he pagado ante la sociedad como una persona privada de mi libertad, las he pagado con mi familia, relaciones rotas, destruidas, pero de todo, después de todo, y vuelvo al tema de tanto dolor concentrado, mi medicina ha sido Jesús y la seguirá haciendo. Yo ahorita sé que estoy bien porque estoy buscando de Él. Si yo ahorita salgo de aquí y me separo de Dios otra vez, dejo de orar, dejo de buscar ministraciones, dejo de buscar a los pastores, pues el mundo me va a jalar. Nosotros no tenemos la facultad para poder vivir una vida gobernada sin Dios y esperar que nos vaya bien. No se puede, es imposible. Dice en el libro de Deuteronomio que nosotros, Dios abre una puerta, Dios nos abre 2 puertas y que Él nos deja en nuestro libre albedrío que escoger entre la vida o la muerte, entre el desastre, el dolor, la vida, el éxito, el fracaso, todo Él nos da. Y al final Él dice, escoge la vida. O sea, Dios nos quiere bendecir. La finalidad de Dios cuando llega un matrimonio, ningún matrimonio, por muy roto que esté, si haya habido adulterios, haya habido lo que sea, ningún matrimonio es caso perdido en las manos de Dios. Ningún hombre por drogadicto así ya esté desahuciado, inyectándose heroína, que es una de las drogas más pesadas. En las manos de Dios nada se pierde. Ningún alcohólico, ningún adicto, todo en las manos de Dios. Hay una esperanza para todos, para todos. En esa concentración de mi vida de dolor, encontré la medicina y la salida en el Señor. Pues yo entendí que seguimos viviendo. El libro de Hechos no ha terminado y nosotros y cada uno de nosotros somos testimonios de vida para poder hablar. Y hoy lo único que yo te quiero compartir aquí es que estoy teniendo de frente para mí a una persona que sigue en un proceso, como todos estamos en un proceso. Todos estamos en proceso. Yo hoy puedo estar hablándote, haciendo estos episodios y todo, pero yo mañana no sé qué está haciendo, pasado. Hay algo maravilloso también en la palabra de Dios que dice, no pongas tus ojos en el hombre, porque ya estarías maldecido. Estoy y me siento honrada de que Dios haya permitido que tú seas parte de mi vida, de procesos diferentes, que nos conocemos en diferentes y muchas circunstancias, pero yo sé que Dios para ti tiene una vida grandiosa
y que tiene promesas increíbles para ti, que yo sé y estoy completamente segura se van a cumplir, y que Él ha puesto cosas en tu cabeza. Sí. Él ha puesto seguramente muchos sueños, una Visiones, misión, claro. visiones. Estamos en ese proceso. Y que sé que al final, digo, uno quisiera que las cosas siguieran al día siguiente, ¿no? No, tiene tiempo. Él muchas veces pone cosas en la cabeza que no van a llegar al otro día. Porque, ¿qué pasaría si hoy yo me acuesto y inmediatamente despierto y ya vivo una vida plena, una vida abundante, una vida o sea, con todo lo que Él ya me puso, pero que fuera de un día a otro, sin tener un proceso? A lo mejor no lo podríamos discernir, a lo mejor lo perderíamos fácilmente, no lo valoraríamos. Entonces, principalmente que las personas le den la oportunidad a Cristo, ¿no? Porque le damos la oportunidad a todo en el mundo, psicología, ocupamos todas las herramientas mundanas y a veces Dios, que es el que tiene la solución en sus manos, es como que nuestro último recurso. O ya cuando de a plano vemos que ya está. Yo lo que me gustaría invitar a las personas, créanme, he vivido una vida dura, pero denle la oportunidad a Jesús, denle una oportunidad, prueben de su amor, prueben de su misericordia, y los planes de Dios para el hombre son buenos. Si en mi caso, que yo sentía que yo toda mi vida tenía que vivir de esta modo, que así era como me tocó vivir una vida, un hombre violento, un hombre, pues un delincuente, ¿no? No, Dios tiene algo mejor. ¿Y cómo tú les dirías que le den esa oportunidad? Dios está atento a nuestros pensamientos porque Él sí los conoce y también Él pesa los corazones. Si tú tienes un corazón contrito y humillado, eso no lo resiste el Señor. Si tú te humillas, le pides perdón, doblas rodillas, clamas la ayuda de Jesús, aceptas a Jesús como tu único Señor y suficiente Salvador, eso basta para que Dios haga de tu vida un milagro y a pesar de todos los errores, te mantenga en pie. Yo estoy seguro que no acabé en un tambo de ácido, o no acabé de verdad secuestrado, descuartizado, o no morí en la cárcel acuchillado por la gracia de Dios. Si estoy aquí con vida y disfrutando de este día es porque Dios ha tenido y tiene misericordia conmigo. ¿Qué no la hará con la gente que no ha hecho tantas cosas malas como yo? Entonces Dios está, nada más Él ocupa un corazón contrito y humillado. A Dios le basta nada más un corazón dispuesto. Es lo que necesita el Señor. Pues yo te quiero dar las gracias, de verdad, muchas gracias por... Espero que sea de bendición. No, yo estoy segura de que muchísimas personas que están viendo este video van a poder entender que todos vivimos en un proceso, que no importa lo que estemos viviendo o nunca juzgues, no señales, porque no sabes lo que vive cada una de las personas, cuáles son las batallas de cada quien, eso sí te lo recomiendo muchísimo. Ya cada uno de nosotros vivimos cosas diferentes, pruebas diferentes, pero Dios no desaprovecha ninguna situación para poder llegar a nosotros. Y si hoy estás viendo este video y con esta situación y dices, es que yo no podría ser, no pienses, porque tú no sabes qué circunstancias cada uno vivimos, todos vivimos situaciones diferentes, pero Dios nos ama, Dios siempre está buscándonos, así es que si tú crees que has hecho cosas terribles y que por algo Dios no podría verte, no te dejes engañar, no te dejes engañar. Es una mentira del diablo. Así que, pues, primero que nada, muchísimas gracias. Nuevamente, gracias por estar aquí, gracias por estar aquí, porque yo sé que muchísimas personas van a ver esto y sabemos que seguimos viviendo en el proceso. Esto no termina, estamos viviendo el libro de Hechos, en donde todos estamos viviendo nuestra propia vida, dando testimonio, haciendo y creando cosas para que las personas conozcan de Dios. Así es que vámonos para que mucha gente conozca de Dios. Comparte por favor este video, suscríbete al canal, comparte para que muchas personas más puedan verlo, personas que tal vez les pueda resultar interesante o sabes que a mí no me funciona o a mí sí me funciona, no lo sé, pero créeme, queremos llegar a millones de personas para ser de bendición a todas ellas y que conozcan que hay una vida preciosa. Eterna, maravillosa. Y no es esta. Hoy estás tú viviendo... De todos modos, yo creo que cuando conocemos a Cristo podemos vivir esa vida, ¿no? Yo creo que esto es como un examen de primaria y que para pasar a esa vida eterna, porque
yo vi pasar mis 30 y tantos años muy rápido. Y yo sé que esto es un suspiro, como dice la Biblia, somos como vapor y después de ahí viene lo eterno. Y en eso si nos enfocamos, hombre, ¿hasta dónde nos puede llevar el Señor? Genial. Pues no olviden que estamos haciendo todo esto para que las personas conozcan del amor maravilloso que Dios tiene para nosotros. Nuevamente, gracias. No, gracias a ti. Gracias. Estamos viviendo en un proceso y eso es lo mejor, que Dios nos ama. Amén. Él siempre va a ir a buscarnos. Que su misericordia no se ha acabado. No se ha acabado. Así es que, ¿quieres decir algo último? Pues no sé cuál sea la situación que tú estés viviendo, créeme que yo también he vivido situaciones difíciles y dolorosas, pero repito y reitero, busca al Señor, búscalo y tenlo como prioridad y Él te va a añadir las cosas que te convengan y las que no, te las va a separar porque como Padre cuida de nosotros y nos quita algo que también nos puede hacer daño. Por mucho que te aferres y que creas que es bueno, tal vez Dios tiene algo mejor para ti. Sé fuerte, Satanás es muy hábil, manda cosas y cosas y cosas y cosas para después hacerte sentir culpable, señalarte, decir tú no puedes, tú no vales, tú tal, pero acuérdate de esta promesa maravillosa, ninguna condenación hay para nosotros, sus hijos, los que estamos en Cristo Jesús, ninguna. Así que te mando un fuerte abrazo, que Dios te bendiga y por supuesto confía y cree que Dios te ama. Nos vemos en el siguiente episodio.